Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Estamos en nuestro estudio de los jueves, que es Efesios, el libro de los Efesios. Vamos ahora ya en el capítulo 4. Y este capítulo está caracterizado por la enseñanza práctica del apóstol Pablo acerca de la unidad dentro de la iglesia. Y ya hemos observado los primeros dos párrafos de nuestro capítulo 4. Y vamos a observar hoy el tercer párrafo, que está dividido también en algunos temas. Este tema del capítulo, del versículo 7 al versículo 11, sigue el mismo tema de la unidad. La unidad que vimos anteriormente, la unidad del espíritu, luego vimos la unidad doctrinal, que es importantísimo para mantener la unidad de la iglesia, la unidad del espíritu, que habla cómo debemos unos con los otros soportarnos en humildad, en mansedumbre, en paciencia, con amor. Y con eso guardamos la unidad del espíritu. Pero luego también nos dice que hay que tener una unidad doctrinal, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Hasta ahí hemos visto hasta ahora, versículo 6. Vamos a ver ahora del versículo 7 al versículo 11, también bajo el mismo tema de la unidad, pero ahora la unidad en la diversidad. Vamos a observar la unidad en la diversidad. Y bajo este tema, hoy nada más vamos a observar en esta unidad de la diversidad, vamos a notar cuál es el origen de nuestros dones. El origen de nuestros dones. Así que vamos a observar, hermanos, en esta unidad de la diversidad, porque podemos también mantener una unidad en la diversidad, podemos mantener una unidad en el espíritu, una unidad en la doctrina, y también debemos mantener una unidad en la diversidad. ¿A qué nos referimos con diversidad? Bueno, las diferencias que existen y que pueden existir entre todos los hermanos. Todos somos diferentes. Víctor, tú eres diferente a los demás, ¿no? Diferente a todos, a Daniel, a Charlie. Pero en esa diferencia podemos mantener una unidad. Ahora déjeme explicar un poquito respecto a la diversidad. Hoy día se habla mucho de la diversidad y de que seamos inclusives o inclusivos. Supuestamente, para que la sociedad sea más equilibrada, más igualitaria, todos deberíamos de mantener una inclusividad en la diversidad. Vivimos en un tiempo en que la palabra diversidad ocupa el lugar central en todos los discursos que se hacen desde el punto de vista social, cultural y político. El mundo moderno entiende lo que como diversidad, como la aceptación y la inclusión de los diferentes aspectos como son de cultura. Hay que ser inclusivo con las diferentes culturas, es decir, que podamos mantener, no hacer diferencia de culturas, ni de idiomas, ni étnicos, ni de ideas, ni de estilos de vida. El pensamiento central de diversidad es que no hagamos diferencias entre unos y otros. Hasta cierto punto hay algo bueno de eso. Pero cuando esta idea de diversidad se extiende a un extremo con propósitos de justificar las inclinaciones que como hombres caídos tenemos, cuando nosotros llevamos este punto de la inclusividad, de la diversidad, de mantenernos ahí todos sin diferencias ni hacer acepciones, y llevamos este punto de vista hasta el extremo para justificar el pecado, la naturaleza caída, las inclinaciones pecaminosas, entonces, bajo nuestra visión bíblica de lo que es el diseño divino de Dios, el diseño divino de la humanidad, entonces objetamos completa y tajantemente esta postura de la inclusividad en la diversidad. Quiero darme a entender bien, hermanos. Hasta cierto punto, ser inclusivo de la diversidad cultural, social, política, de todos los ámbitos, no debe marcar diferencias. Pero cuando este pensamiento lo llevamos a ese extremo para poder justificar las inclinaciones pecaminosas de alguien, entonces, tajantemente,
nos oponemos a esta postura. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad en el sentido de los géneros, el mundo contemporáneo suele poner un énfasis en la pluralidad y las identidades de género y en la libertad que toda persona tiene para autodefinirse. Evidentemente, esta ideología, este pensamiento es un acto de abierta rebeldía, no a las costumbres ni a las tradiciones, sino al deseo, a la voluntad y a la misma mente del Señor, que Él fue el que ordenó y diseñó cómo debería ser su creación humana. No es como tú te percibas, no es como tú te quieras autodefinir, es lo que Dios enseñó, ordenó y puso cómo debería de ser. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está definido claramente, varón y hembra los creó. Ahora, Dios en su sabiduría estableció la distinción entre hombre y mujer como parte de su plan perfecto. Así que ambos, hombre y mujer, van a reflejar siempre la imagen divina del diseño de Dios. Y esta diversidad, hombre y mujer solamente, es complementaria. El que uno sea hombre, otro sea mujer, es algo complementario en el diseño de Dios. No es algo competitivo, no es algo igualitario. No es que sean igual hombre y mujer en el diseño, no lo son. El varón y la hembra juntos muestran o van a mostrar la plenitud del propósito de Dios para su creación. Ahora, esto es lo que se entiende como diversidad, hermanos. Y por eso quise ponerlo, porque a veces estamos hoy día muy llenos de este término, diversidad e inclusión. Tengamos cuidado con eso. Sí creemos hasta cierto punto la diversidad, pero no al extremo que hoy se lleva. Hay dos géneros, femenino y masculino. No hay 10, no hay 15, no hay 20. Hay que ser inclusive, sí, en las cosas que son naturales y que son parte del entorno en que vivimos, pero no en el extremo de aceptar como por sí mismo la inclinación pecaminosa de alguien. No. Así que no todo el término, ni todo el concepto de diversidad es equivocado y malo. No. En la iglesia, esta diversidad se convierte en riqueza. Dentro de la iglesia, la diversidad correcta se convierte en riqueza. Hombres y mujeres con sus distinciones particulares son llamados a servir en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 3:28, dice, ya no hay, lean conmigo para que participen un poquito más, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Ahora vean, algunos dirán, bueno, ahí está, ya no hay ninguna distinción entre hombre y mujer. No. Este texto nos está diciendo Pablo que vamos a eliminar o vamos a diluir las diferencias biológicas entre hombre y mujer, ni tampoco los roles que tienen el hombre y la mujer como por sí mismos. No, este texto no está eliminando ni está diluyendo las diferencias biológicas ni de roles. Simplemente está afirmando en Cristo que en Cristo ambos, hombre y mujer, participan activamente en la vida de la comunidad de la fe, la iglesia, con el mismo valor. Es el mismo valor dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de Dios. La labor que hace un hombre, la labor que hace una mujer, tienen el mismo valor porque lo hacen en Cristo. No lo hacen debido a su género, no lo hacen debido a sus capacidades, no lo hacen debido a sus posiciones, lo hacen en Cristo. Así que la diversidad correcta, adecuada dentro de la iglesia es una riqueza. Y uno de esos valores que le dan riqueza a la diversidad de la iglesia es precisamente lo que menciona este pasaje en esta noche que veremos en el libro de Efesios. Vean por favor versículo 7. Dice, versículo 7. Estamos en 4:7. Ahí nos quedamos en el 4:6 la semana antepasada. Vamos al 4:7. Dice, leamos todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que la riqueza de la diversidad dentro de la iglesia tiene que ver
Una de esas riquezas es precisamente a la diversidad de los dones que Dios ha dado a cada miembro de su iglesia. Esa es una riqueza, hermanos. Una riqueza especial que Dios ha dado a la iglesia. La diversidad de dones. Dones dentro de la iglesia. Y creo, hermanos, que uno de los temas de más confusión dentro de la iglesia, no solamente en los tiempos modernos, sino aún desde las primeras iglesias cristianas en el tiempo de los apóstoles, creo que uno de los temas más controversiales, menos entendidos y que más confusión han creado en todos los tiempos, principalmente en los últimos siglos, pero también lo sucedía en el primer siglo, es precisamente acerca de los dones espirituales. Este es un tema muy confuso dentro de la iglesia. Y es confuso en la medida en que nosotros nos apartamos de la instrucción bíblica. El tema de los dones se vuelve confuso en la medida que las personas, los creyentes de una iglesia, de una comunidad, comienzan a querer entender los dones en la medida de sus propias experiencias, de sus propias opiniones, de sus propios deseos y no de acuerdo a lo que la Escritura dice. Por eso se convierte en problemático, en confuso y a veces hasta muy peligroso. Por eso es importante, hermanos, que nos mantengamos en la línea de lo que la Biblia establece como respecto a la enseñanza de los dones espirituales. Y esta problemática, como les he dicho, no solamente sucede actualmente en los últimos tiempos. Desde el tiempo de los apóstoles ya había problemas en este sentido. No entendían ni comprendían del todo los dones espirituales. Miren, por ejemplo, había competencia y orgullo con respecto a los dones espirituales porque unos creían que sus dones eran más importantes que los de nosotros. Unos pensaban que su don era más especial, más requerido, más necesario dentro de la iglesia que el de otro. En 1 Corintios capítulo 12, dice versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces Pablo está diciendo, hay una ignorancia respecto a esto. Ustedes están entendiendo los dones espirituales de manera equivocada y ustedes están ignorando lo que Dios dice respecto a los dones espirituales. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hemos dicho ahora, la diversidad que enriquece la iglesia es esta diversidad de dones también. Ahora, versículo 14, dice el apóstol Pablo, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y luego versículo 21, el apóstol Pablo dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo está corrigiendo a los corintios respecto a el uso de los dones, sobre todo la competencia que está existiendo entre ellos. Unos piensan que son mejores que los demás y Pablo lo está ejemplificando usando la metáfora del cuerpo. Uno dice que es el pie, otro dice que es la mano, otro que es la cabeza y por lo tanto piensan que cada uno es independiente. No, pero dice Pablo, no, todos son parte del mismo cuerpo y aún el miembro más débil o más pequeño es necesario entre todos. Así que Pablo está corrigiendo un problema de los dones precisamente en Corinto. Además también el apóstol Pablo habla del uso desordenado que había en la congregación con estos dones, causaban división, confusión, en lugar de edificarse. Algunos hablaban en lenguas, otros decían tener ciertas revelaciones de parte de Dios y cosas como estas. Así que Pablo está corrigiendo todo ello, el descuido y el temor también de ejercitarlos en muchos, hacía que Pablo también los reprendiera, porque algunos no querían ni usar esos dones o tenían temor de usarlos, como le pasaba precisamente a Timoteo, que Pablo tuvo que decirle que avivara el fuego del don que había en él. En ti hay un don, avívalo, porque no estás usando como lo deberías. Y también le dice que no descuide el don que tiene él. Así que Pablo está diciendo y corrigiendo tanto el uso equivocado, la competencia, el mal uso de todo esto, pero también el descuido y la falta de utilizar los dones. Todo eso ya acontecía en el primer siglo. Ahora, imagínense, cuando todavía estaban los apóstoles, cuando todavía estaban todos ellos ahí y podían corregirlos desde la enseñanza, diríamos, apostólica, directa de parte de Dios, les corregían y les decían, y esas correcciones aquí las tenemos. Pero posteriormente, en todo el tiempo y hasta las últimas fechas, ese problema sigue siendo el mismo. Sigue siendo una marcada equivocación en el uso de los dones. Y por otro lado, y que creo que es el grande problema
de muchas de nuestras iglesias es que hay muchísimos hermanos que no ejercitan y descuidan sus dones espirituales. Ni siquiera saben cuáles son, ni sienten inquietud por saberlos, ni tienen deseo de saber cuáles son esos dones espirituales. Así que, bajo esa pauta, vamos a entender un poco más de la enseñanza de los dones, no toda la enseñanza de los dones, porque esta tenemos que ir a todos los pasajes de la Escritura, pero vamos a entenderla un poco en lo que este pasaje, en lo que el apóstol Pablo en este pasaje nos lo está mencionando, hasta dónde nos menciona, hasta dónde nos da el apóstol Pablo una parte, un aspecto de estos dones. Y quiero que nos centremos precisamente en el versículo 7 y 8 en esta noche, para que veamos cuál es el origen de nuestros dones. Y aquí comenzamos con el versículo 7. Una vez más, leamos por favor. Dice: a ver, el apóstol Pablo comienza así. Pablo venía hablando de la unidad del Espíritu. Ya vimos cómo es esta unidad del Espíritu. Es el trato que nos damos entre hermanos. Esa es la unidad del Espíritu. No es que nosotros mantengamos la unidad del Espíritu, el Padre y el Hijo. No se refiere a eso. No se refiere a la unidad ontológica de la Trinidad. No. La unidad del Espíritu se refiere a la unidad que da a lo que el Espíritu Santo provoca en cada miembro para que nos mantengamos unidos. Si hay una iglesia unida, esa unidad viene del Espíritu. Es la unidad del Espíritu. Así que Pablo viene hablando de la unidad del Espíritu. Y luego habla de la unidad doctrinal. Ahora, Pablo, después de esto, también esta unidad doctrinal establece que no hay dos señores, no hay dos dioses, no hay dos bautismos, no hay dos tipos de fe. Hay una sola, en todo esto hay una. Si eres parte del cuerpo de Cristo, y no importa que de pronto algunos digan, bueno, entonces bautistas y presbiterianos y algunos pentecostales, algunos carismáticos, ¿podemos ser parte de la misma iglesia? Sí podemos serlo, porque no estamos hablando de denominaciones. La unidad de la iglesia está hablando de un solo cuerpo. Ahora, en ese sentido, hermanos, Pablo dice, si mantienen la misma doctrina del mismo Dios y Padre, del mismo Señor, del mismo bautismo, de la misma fe, si mantienen eso, son parte de la misma iglesia. Esa es la unidad doctrinal. Así que Pablo viene hablando de esta unidad del Espíritu, la unidad doctrinal, y ahora Pablo considera necesario que esa unidad se siga fortaleciendo y maximizando en la iglesia, manteniendo el entendimiento de lo que son los dones espirituales. Porque si algo provoca división en la iglesia, es el mal uso y el mal entendimiento de los dones espirituales. Y eso Pablo lo reprochó a los corintios. Él les dijo que ellos tenían todos los dones, pero era una iglesia plenamente dividida. Y a veces pensamos, hermanos, que las divisiones provienen de otra parte. Ciertamente hay divisiones de muchos sentidos. Probablemente tengamos divisiones en el sentido de que no tenemos los mismos gustos y por eso quizás no nos reunimos unos con otros, no tenemos las mismas preferencias en algunas cosas y quizás por eso no tengamos esa cercanía unos con otros. Algunos piensan, eso es división. No, hermano, eso no es división, necesariamente no es división. Lo que sí provoca división son cosas muy sustanciales que la Biblia marca. Una de ellas es la doctrina. Otra de ellas es el trato que nos damos como hermanos, de lo que hemos hablado. Unidad del Espíritu, unidad doctrinal. Pero la tercera cosa que causa división, la cual Pablo está tratando de quitar en este momento, esa probable causa de división, es el mal uso de los dones, el mal entendimiento de los dones. Eso causa división. Así que Pablo, con todo esto, cree pertinente hablar acerca de los dones espirituales que fueron dados para la edificación de la iglesia y que en el ejercicio de estos dones, cada creyente debe procurar no solamente la unidad, sino también el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que el tema que Pablo va a comenzar a hablar es precisamente que los dones, en lugar de causar división, deben causar unidad y crecimiento.
Cuando todos ejercemos bien nuestros dones, causa unidad y crecimiento. Y eso va a hablar Pablo en todo el resto de este párrafo. Miren, véanlo. Vamos a ver los versículos 11 al 6. Pongan toda la atención en esta parte. ¿De qué va a hablar Pablo en este párrafo? ¿De qué va a hablar? Que los dones causan unidad y crecimiento. Véanlo, por favor. Versículos 11 al 16. Leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigan conmigo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De eso viene hablando el apóstol Pablo. El uso correcto de los dones sirve para unir el cuerpo y para edificarlo, para que crezca. Y de hecho el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado. Es decir, esta parte de concertación quiere decir ponerlo en el lugar correcto, bien concertado, bien armonizado. Y luego dice, y unido entre sí por todas las coyunturas. Es una pequeña metáfora para decir esas partes donde debe ir uno, también va el otro y embonan perfectamente, según, dice ahí, la actividad propia de cada miembro. Ahora, ¿cuál es esa actividad propia de cada miembro, hermanos? ¿El trabajo que tú realizas en tu maquila o en tu casa? ¿Esa es la actividad propia de cada miembro? ¿Cuál es la actividad propia de cada miembro? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿El qué? Pues lo que es su don, el ejercicio de su don. El ejercicio de su don es la actividad propia de cada miembro. Así que dice, cuando cada una de estas actividades de cada miembro lo hace, se unen, se concertan, entonces, ¿qué pasa? Versículo 16, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Recibe, al final, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que ese es el tema de Pablo. Pablo está diciendo que los dones son de suma importancia dentro de la iglesia y que en lugar de causar divisiones y confusión, el uso correcto de los dones debe provocar unidad y crecimiento del cuerpo. Porque, hermano, tú no eres, aunque tú tienes tu familia, tu casa, tus actividades, tu tiempo, si tú eres parte de esta iglesia, tú no debes estar aislado de esta iglesia. Debes ejercitar tu don porque te requiere el cuerpo que lo ejercites. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros miembros no comienza a desarrollarse? ¿Qué pasa con eso? Cuando, obviamente, cuando me operaron a mí el año pasado y yo no utilicé, o no he utilizado completamente mis piernas durante mucho tiempo, pero no lo usé por lo menos 2 meses para nada, las utilizaba, no hacía nada de ejercicio, no podía hacer absolutamente nada. Evidentemente mis piernas se enflaquecieron completamente, perdieron todos los músculos, no tenía absolutamente nada de fuerza, porque no estaba ejercitándolas dentro del cuerpo. Ahora, ¿el cuerpo lo requería? Por supuesto. Yo no podía caminar, no podía hacer actividades, no podía hacer nada, porque mi cuerpo necesitaba mis piernas, pero estaban debilitadas, no estaban ejercitándose. Y así sucede también con la iglesia, hermanos. Cuando uno de los miembros de nuestra iglesia no ejerce bien su don, correctamente su don, no lo utiliza, entonces el cuerpo lo necesita y se debilita de en alguna parte, en algún lado. Por eso Pablo cree pertinente hablar acerca de los dones para que el cuerpo pueda ejercitado, crecer y poder mantenerse unido. Ahora,
Si ustedes notaron esta lectura, hermanos, que hicimos ahorita rápido de estos versículos, si lo notaron, Pablo establece la importancia del ejercicio de los dones dentro del mismo cuerpo para que se puedan concertar, es decir, trabajar armoniosamente, unirse, y así va a recibir el crecimiento. Así que les pregunto, basado en esto les pregunto, ¿son necesarios el uso de los dones espirituales en la iglesia, hermanos? ¿Son necesarios o no? No es que si son preferibles, ¿son necesarios? Sí, es necesario. Alguien dirá, bueno, hermano, si usted no utiliza sus piernas, bueno, puede quizás en una silla una silla de ruedas puede moverse y hacer algunas actividades. Sí, puedo hacerlo, pero voy a estar limitado. Al final, algo tendré que hacer. Y a veces pasa eso en las iglesias y pasa en nuestra iglesia. Cuando alguien no usa el don, la habilidad que Dios le dio espiritualmente, entonces algo tenemos que hacer, pero no estamos haciendo lo que es correcto, adecuado y normal y natural. No estamos haciendo. Estamos debilitados en alguna área. Así que, hermanos, ¿son necesarios el uso de los dones en la iglesia? Por supuesto que sí. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y quiénes son los que deben usar esos dones? ¿Quiénes son los que deben usar esos dones? Y la respuesta es la que dice el versículo 7. La respuesta es aquellos a quienes fueron dados. ¿Quiénes deben usar estos dones? Aquellos a quienes fueron dados. Es muy sencillo. Así que esto nos remite al versículo 7 para que veamos en esta noche, el versículo 7, lo que nos quiere establecer como el origen de nuestros dones. Es muy importante esto, hermanos. Esto es sumamente importante porque aun cuando ya lo sepamos, hay que repasar esto para no caer, hermanos, en esos problemas del mal uso de los dones o el no uso de los dones, porque también ese es un problema. No usar los dones es un problema. Así que vamos a versículo 7. Dice 7. Pero, así comienza. Pero, ahora dígame, así comienza, pero. Cuando uno dice pero, ¿a qué se refiere? ¿Ah? Pero, vienes hablando de algo, pero. Pero ya les hemos hablado varias veces, no es necesario que ustedes se aprendan la definición de un término o nada, pero la palabra pero es una conjunción. Una conjunción es la unión entre algo que se viene diciendo y algo más. Las conjunciones más comunes son la y, ¿verdad? Cuando usted dices y en un listado dices, me dio gusto ir a la iglesia y cantar y saludar a los hermanos y todo eso, lo estás uniendo todo, ¿verdad? Para que veas que todo es correlativo con lo que vienes diciendo. Esa es una conjunción en este caso, la i, pero también pero es una conjunción. Une una idea con la otra, pero la une de manera diferente, no igual que la i. La une de manera diferente, pero se llama conjunción adversativa, que significa que te va a decir algo contrario a lo que vienes diciendo. ¿Sí? Es como si dijeras, todo estuvo muy bien el domingo, pero entonces ya vas a decir algo contrario, que va a decir algo contrario a lo que vas a decir, a lo que venías diciendo. Así que aquí comienza Pablo. Ya le repetí hace un momento, hermanos. ¿De qué venía hablando Pablo en los versículos anteriores? De la unidad del Espíritu y de la unidad doctrinal. La unidad del Espíritu es el trato entre los hermanos, como ya vimos, con paciencia, con amor, con mansedumbre, toda es humildad. Y la unidad doctrinal es un Señor, un bautismo, una fe, un cuerpo, etc. Eso es importante. La unidad del Espíritu y la unidad doctrinal. Pero luego viene Pablo. Pero, ahí algo diferente. Pero, eso es muy importante. Porque este pero nos indica que Pablo va a hablar de algo que parece ser que va a romper la unidad. ¿Qué es lo que va a romper la unidad aparentemente? La diversidad de dones. ¿Por qué la va a romper? Probablemente. ¿Por qué podría romperlo? Porque, hermanos, cuando hablamos de unidad quiere decir que todos, así lo pensamos muchas veces, pensamos que la unidad es que todos pensemos igual. Pensamos que la unidad es que todos sintamos igual. Pensamos que la unidad es que todos
vayamos por el mismo rumbo, el mismo camino, los mismos deseos, los mismos propósitos y cosas. Está bien todo eso, muchas cosas como esas. Pero hermanos, ¿somos diferentes o no? Víctor, ¿eres diferente otra vez o no a los demás o no? ¿Diferente? ¿Qué tan diferente a los demás? Pero ¿qué tan diferente te pusiera en tus gustos, en tus deseos, en tus propósitos, en muchas cosas? ¿Qué tan diferente eres de cualquier otro hermano aquí? ¿Mitad, 50%, 80%, no, 100%? 100% no creo, ¿eh? Pues ponle 50%. Y si Víctor es 50% diferente a mí, a ustedes, a muchos de ustedes y de ustedes a los demás, ¿eso no podría ser una causa de división más? ¿Podría ser una causa de división? Sí, la diversidad podría ser una causa de división. Por eso Pablo usa la palabra pero, y va a aclarar que aquello que pareciera ser una causa de división por la diversidad que va a haber en la iglesia, en realidad es la causa de unión y de crecimiento. La diversidad no debe causar división. La diversidad debe causar unión. La diversidad de dones. Eso no rompe la unidad del cuerpo. Y aquí Pablo establece tres cosas que hoy quiero puntualizar con ustedes de manera muy rápida en este versículo y que nos va a dar la primera enseñanza de nuestros dones que debemos mantener siempre para no caer, hermanos, en especulaciones, no caer en errores. Tres cosas respecto a los dones que hay que puntualizar. Primero, ¿a quién se le dan los dones? Entendamos esto. La primera pregunta, ¿a quién se le dan los dones? Según el versículo 7. Todo está en el versículo 7. Vean, por favor, hermano. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, la primera cosa que hay que puntualizar es ¿a quién se le dan los dones? No, según el texto, mantengamos el texto. A cada uno. Es muy enfático eso. Si dice a nosotros, está bien, pero nosotros como que es muy general. Y diríamos, bueno, incluye a unos y otros no, pero en general a todos. Aunque no todos, podría hacerlo. Si decimos, bueno, todos, pero a veces todos es un término muy general, que no es tan puntual. Por ejemplo, decimos, todos cantaron bien esta noche. Pues la verdad es que no. Probablemente alguien no cantó, probablemente alguien no se lo sabía, probablemente alguien no quiso cantar, etcétera. Pero hablamos de una totalidad en cierta manera. Pero cuando dice a cada uno de nosotros y decimos nosotros, a todos nos fue dado un don, tengamos cuidado. No, a cada uno, es puntual. A cada uno, ¿de quién? De nosotros. Y eso no se refiere en términos generales a toda la humanidad, por supuesto. No es a toda la humanidad. Es a aquellos que por el contexto que venimos viendo, tienen el mismo Dios, son parte del mismo cuerpo, tienen el mismo Señor, tienen la misma fe. En otras palabras, está hablando de todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente, a cada verdadero creyente le fue dado la gracia de Dios. A cada verdadero creyente. Porque una vez que hemos nacido de nuevo, Dios nos dota de nuevas habilidades que son espirituales. Así como por tu nacimiento físico tú obtuviste un tipo de habilidad para la vida, para poder vivir, tuviste que tener un tipo de habilidad, la tienes que tener. Debes de tenerla, si no tienes una habilidad, pues te vas a morir porque con las habilidades con las cuales nacemos es como nosotros sobrevivimos. Entonces, así como todos nosotros recibimos una habilidad cuando nacimos que muchos le llaman talentos o habilidades naturales, cuando tú naciste de nuevo, si naciste de nuevo, también Dios te dio una habilidad espiritual. Y esta la da el Espíritu Santo. Los siguientes textos enfatizan que cada uno que es un verdadero creyente, que cada uno que es un verdadero hijo de Dios, recibe dones. Así que te quiero preguntar, antes de leer los textos, si tú eres un hijo de Dios, tienes que reconocer esta verdad. Tú tienes un don espiritual. Y es un pecado usarlo mal, y es un pecado no usarlo. Tú tienes un don espiritual, porque a cada uno de nosotros nos fue dada.
A cada uno. Vean, 1 Corintios 12:7. Lean, por favor, dice. Lean, por favor. A cada uno. Versículo 11. Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, a cada uno hacerle énfasis. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Es un énfasis muy específico, hermanos. Cada uno. Y ahora aquí en Efesios capítulo 4, versículo 7, ¿qué dice? Fue dada la gracia conforme a la medida. Así que el énfasis es, ¿quiénes reciben estos dones? Cada uno de nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios. Si tú naciste espiritualmente, de nuevo, tú tienes un don. ¿Lo reconoces? ¿Reconoces esta verdad, hermano? Si no la reconoces, entonces no has nacido de nuevo. ¿Reconoces esta verdad que tú tienes un don? Aun cuando no lo sepas cuál es. ¿Tienes un don, Eileen? ¿Sí? ¿Emanuel? ¿Tienes un don? ¿Sí? Y así puedo preguntar a cada uno de ustedes. Si ustedes nacieron de nuevo, ustedes tienen un don espiritual. Ese es importante mantenerlo como una verdad. Tienes un don espiritual. Entonces, la primera cosa que puntualiza el texto es a quiénes se les dan esos dones. A cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Ahora, la segunda cosa que hay que puntualizar es cómo les fueron dados esos dones. ¿Cómo les fueron dados esos dones? ¿Qué dice ahí el texto? Pero a cada uno, leamos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo les fueron dados esos dones? Pablo dice que el medio, la razón y el contenido de esos dones se llama gracia de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La gracia. De hecho, en este verso, hermanos, en este verso no dice que Dios nos dio dones, sino que nos dio ¿qué? ¿Nos dio qué, hermanos? Gracia. Pero ¿saben qué? Precisamente por el contexto que sigue, en el versículo 8, sabemos que esa gracia se está refiriendo a los dones. A cada uno de nosotros fue dada la gracia, y la palabra gracia ahí es una palabra que sustituye a los dones. Le fue dado los dones. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en el versículo 8 dice, vean lo que dice el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿y qué? Dio dones a los hombres. Por lo cual, es decir, en razón de esto, por la gracia que ustedes recibieron, por la gracia que tienen, a ustedes les fue dado de parte de Cristo ese don espiritual. Así que, hermanos, dio dones a los hombres. Se entiende de manera muy implícita que esa gracia dada a todos nosotros es referente a los dones que Dios da. Porque el don es una gracia. El don de Dios es una gracia. Es decir, es un favor recibido inmerecidamente. En el término más sencillo, caris, gracia, se refiere precisamente a eso, un favor inmerecido, algo que no merecíamos. Esa es gracia, un favor que recibimos y Dios nos lo dio, nos dio ese don como una gracia. La salvación es un acto de gracia, ¿no, hermanos? Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos. Todo lo que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, todo, hermanos, todo lo que somos como hijos de Dios, todo es recibido por gracia. Usted puede hacer un listado grande, tomarse una concordancia, busque la palabra gracia y comience a subrayar y comience a llenar y poner en algunas partes gracia y vea todo cuando se refiere a cosas que recibimos. La gracia es la manera por la cual Dios nos da las cosas. De esta manera, la salvación es gracia de Dios, ¿no, hermanos? La salvación la recibimos por gracia de Dios. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos.
Así que la salvación es una gracia de parte de Dios. El poder creer en Cristo, el poder creer en Jesús también es un acto de la gracia de Dios. No es algo innato en nosotros. Ningún hombre cree de manera natural en el Señor. Tiene que recibir el don de la gracia de Dios para que pueda creer. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios, recibe esa fe por gracia. Mire lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 28. Dice, no es 27, 27, perdón. A ver. Sí, 27 dice, y queriendo pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían. ¿Por qué creyeron? ¿Y qué es la gracia, hermanos? Un favor inmerecido. Somos salvos por la gracia de Dios. Creemos por la gracia de Dios. Fuimos escogidos por la gracia de Dios. Vean Romanos 11, 5 y 6. ¿Qué dice? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que fuimos escogidos por gracia. Y así puede usted hacer un listado interminable, hermanos, de las cosas que recibimos por gracia. Así que, ¿cuál es el medio por el que recibimos también el don o los dones? ¿Cuál es el medio? La gracia, los dones, la gracia. Estamos hablando de la gracia, la gracia, la gracia. ¿Cuál es el medio por el cual recibimos los dones? Por la gracia de Dios. Y el contenido de ese don es gracia de Dios. La razón de ese don es la gracia de Dios. Así entonces también los dones son dados como gracia de Dios y por lo tanto no dependen de qué don alguien quiera tener. Nadie puede escoger su don. Nadie. Es gracia de Dios, otorgada por Dios. Nadie puede escoger qué don quiere. Nadie puede pensar, en la iglesia se necesita este don, así que voy a orar por este don. Tampoco. Nadie puede pensar que, como en la iglesia se ocupa este don, voy a procurar este don. Nadie puede escoger, nadie puede pensar que el don viene por la necesidad que hay en la iglesia o que el don alguien tiene que trabajar para hacerlo o procurarlo. De ninguna manera. Todo lo recibes como gracia. Es un acto de la gracia de Dios. Por lo tanto, debemos amar ese regalo de Dios. Lo que Dios te da, debes amarlo. Si tú amas a Dios, amas lo que Él te da. ¿Bueno o malo? ¿No, hermanos? Si tú amas a Dios, amas lo que Él te da. ¿Bueno o malo? Lo que decía Job. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no? Y luego dice la Biblia, Job no pecó al decir esto. No pecó, porque era una verdad. Así que si tú amas a Dios, debes amar el don que te dio. Es una gracia de Dios que te ha dado. Por lo tanto, hermanos, es importantísimo no solamente que amemos nuestro don como regalo de Dios, sino que lo atesoremos como algo precioso y debemos usarlo para los fines con lo cual el Señor en su soberanía nos lo ha dado u otorgado. Pero hay algo más, hermanos. No solamente hay diversidad de dones o diferencia de dones, porque no todos tienen el mismo don. No solamente hay diferencia de dones, también hay medidas de ese don. Hay medidas de ese don, hermanos. Miren, usted puede decir, bueno, yo tengo el don de presidir que Dios me dio. Y otro dirá, yo también lo tengo. Ya lo identifiqué, tengo el don de presidir. Sí. Pero también hay diferencia en las medidas del don que Dios te dio. Sí hay diferencia, hermanos. Miren lo que dice ahí, versículo 7. Versículo 7, ¿qué dice? Otra vez. En su Biblia, hermano, si no está ahí, en su Biblia. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo nos fue dado el don? El don que recibimos, conforme a la medida del don
de Cristo, del favor de Cristo. Conforme al don, la medida que Cristo quiso dar, dijo, bueno, yo te voy a dar este don a ti, Daniel, pero te lo voy a dar en esta medida. Y a ti, Víctor, te voy a dar este mismo don, pero te voy a dar en otra medida diferente. Porque cada uno debe entender, hermanos, que aunque tengamos el mismo don, no tenemos la misma medida del don. La palabra aquí, medida, es del griego metrón. Ustedes conocen bien el metro. De ahí viene metro, medida. ¿Pero qué significa metrón? Bueno, metrón implica porción, implica grado, implica delimitación. Así que está diciendo que cada uno recibió de manera muy delimitada una medida del don. Nuestro don está delimitado de acuerdo al favor de Cristo. Y de esta manera, hermanos, implica que todos tenemos una porción, un grado, una delimitación según el designio de Cristo. Pero eso no debería ser una excusa, nunca debería ser una excusa para limitar el uso de nuestro don, sino que debemos ponerlo en práctica de acuerdo a la medida que nos fue dado. Ahora, recuerden ustedes la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuánto le dio al primero? ¿Te acuerdas, Leonor? ¿Cuántos talentos le dio al primero? ¿Cuántos le dio? ¿Cuántos le dio? 5. 5 aquí. ¿Cuántos dio? 5. ¿Y al segundo cuánto le dio? Manuel. ¿Cuántos le dio? 2. Y el tercero, aunque les pongo el número, va a decirme 4. ¿Cuántos le dio, hermanos? 1. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Cuando vino el Señor, hizo cuentas, el de 5 dijo, aquí está, me diste 5, lo puse a trabajar, te doy otros 5. Muy bien, buen siervo y fiel. Vino otro, le dijo, a otro le dio 2 y le trajo otros 2, buen siervo y fiel. Y al que le dio 1, ¿qué le dijo? No, yo tuve temor de poder perderlo, tuve el temor, así que mejor fui y lo escondí. ¿Y cómo lo llamó el Señor? Siervo negligente y malvado. Negligente y malvado. Ahora, ¿para qué nos fueron dadas esas medidas? Es que de acuerdo a la medida cada uno debe trabajarlo. Dios no te pide cuentas de lo que no te dio, te pide cuentas de lo que te dio. Si a ti te ha dado el don, cualquiera de los que vamos a ver posteriormente, si te ha dado un don de esos, te va a pedir cuentas de la medida que Dios te ha dado. ¿Sí? Es probable que Dios haya dado a unos el don de predicar, pero lo ha dado en diferentes medidas. Y ustedes lo pueden observar o no. ¿Hay diferencia de medidas en ese don? Sí. Pero Dios no te va a pedir a ti cuentas de ese don como se la pide a otro, que le dio 5 o a otro 2. Son medidas. Por eso dice, a cada uno le fue dada según la medida del don de Cristo. ¿Sí, hermanos? Ahora quiero culminar. Hermanos, esta noche. ¿Por qué recibimos esos dones? ¿Por qué recibimos esos dones? Miren, ¿por qué recibimos esos dones? Es una pregunta que hay que entenderla bien. Y quiero explicarles bien cómo se entienden a veces algunas preguntas, hermanos. Y eso es un poquito que a lo mejor no, espero no confundirlos, pero quiero que ustedes lo entiendan bien. Y hago esta pregunta así para que podamos introducirnos en la semana que viene a la respuesta. La pregunta que te digo, ¿por qué recibimos estos dones? No tiene que ver con lo que se llama la causa formal del por qué los recibimos. ¿Qué es la causa formal del por qué los recibimos? Bueno, la contestación de esa causa formal sería, bueno, los recibimos para que sean utilizados dentro de la iglesia. Si alguien te pregunta, ¿por qué lo recibiste? Tú puedes contestar, para que yo lo use dentro de la iglesia. Pero no me refiero a esa pregunta que se llama causa formal. Ahora, tampoco me refiero a lo que algunos llaman, en esta pregunta, la causa instrumental. Cuando yo te digo, ¿por qué recibiste ese don? La causa instrumental no me estoy refiriendo a eso, que tiene que ver con el hecho de que lo recibimos por medio del Espíritu Santo mediante la gracia de Cristo. Esa es la causa instrumental. ¿Por qué lo recibiste? Porque el Espíritu Santo me lo dio. Puede ser tu respuesta. Esa respuesta se llama una respuesta a la causa instrumental. La causa formal, lo recibí para dentro de la iglesia usarlo. La causa instrumental, lo recibí porque el Espíritu Santo me lo dio.
Pero no me refiero en eso a estas preguntas. A lo que me quiero referir cuando te pregunto ¿por qué lo recibiste? Me refiero precisamente, hermanos, a lo que se llama dentro de estas preguntas, lo que conocemos como la causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? Es decir, ¿quién produce la obra espiritual por la cual tú recibiste este don? Ahora sé que lo van a contestar rápido, pero miren, déjenme les ejemplifico rápido a qué me refiero. Cuando hablamos en teología de la justificación, que somos justificados delante de Dios, ¿cuál es la causa eficiente de nuestra justificación? La causa eficiente de la justificación es Dios. Porque ¿quién justifica, hermanos? Dios. ¿Cuál es la causa instrumental? La fe. Por fe somos justificados. ¿Cuál es la causa formal de la justificación? Es que somos santos delante de Dios. Es como nos vemos. Pero cuando hablo de la causa eficiente es quién lo produce, quién lo hace. Así que cuando yo te pregunto en este sentido, hermanos, ¿cuál es la causa eficiente del por qué tú recibiste este don? ¿Cuál es la causa eficiente? El texto lo dice, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién es la causa eficiente de que yo reciba este don? Cristo, hermanos. Cristo es la causa eficiente. Así que cuando yo pregunto, ¿por qué recibiste este don? La contestación es, porque Cristo le plació dármelo. Ahora, fíjense, hermano, no es tan sencillo esto todavía. No es tan sencillo todavía. Porque respecto a este asunto, el apóstol Pablo introduce el versículo 8 en adelante. Introduce 2 versículos como un pequeño paréntesis explicando esto. Y esta explicación que da el apóstol Pablo, hasta la fecha, tiene muchas interpretaciones. Y ha dado a muchos a decir que estas palabras que Pablo dice, está explicando que Cristo, mientras estuvo en la tumba, fue al infierno. Y que ahí predicó el evangelio. Y que de ahí sacó a muchas personas. Y que ahí proclamó la victoria sobre la muerte. Eso es lo que algunos enseñan respecto a estos textos. Que Cristo fue a proclamar en el infierno la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo mismo. Miren, leamos esos versículos y terminamos. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio don a los hombres. Ahora Pablo hace un paréntesis para explicar. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estas palabras, estos textos, son un enigma para muchos a qué se refiere. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿A qué se refiere? Porque la causa eficiente de nuestros dones es Cristo. Pero para hacerlo, ¿qué está diciendo Pablo? Que tuvo que descender y luego ascender y dar dones a los hombres. Así que cuando yo les pregunto, hermanos, a ustedes, ¿por qué recibiste estos dones? Nosotros contestaríamos, porque el Cristo, victorioso sobre la muerte, resucitado y entronizado, no nos quiso dar. ¿Qué es lo que estos textos van a explicar la próxima semana? ¿A qué se refieren estos textos? Lo veremos la próxima semana. Por ahora, solamente, hermanos, pensemos y recordemos esto. Cada uno de nosotros tiene un don. Tiene un don, primero. Y segundo, es muy importante, hermanos, que nunca perdamos la perspectiva de cómo nos fueron dados. Fueron dados por gracia. Gracia. Y es pecado no amar lo que Dios te da, y es pecado esconder lo que Dios te da. Así que espero que Dios nos ayude a poder ponernos en sus manos y decir, Señor, ¿cómo debo utilizar este don? ¿Cómo debo hacerlo para que tu cuerpo crezca
para que tu cuerpo sea bendecido y para que tu gloria resplandezca. Vamos a orar, por favor. Señor, te queremos pedir en esta noche que nos ayudes a centrarnos bien, Señor, en el ejercicio de nuestros dones. Es muy probable que la gran mayoría que está aquí, Señor, no saben cuál es su don, o muy probablemente, aunque lo sepan, no lo están utilizando. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que los ayudes, que les guíes, que manifiestes, Señor, una vez más tu gracia al esclarecernos cuál y cómo debemos usar ese don, en la medida que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos. Guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, nuestro ser, a fin de poder glorificarte mediante el ejercicio correcto de estos dones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a culminar, hermanos, esta noche. Así que de manera dinámica vamos a, si alguien tiene alguna petición,